entrado en Kiev, en la capital de Ucrania. Acaban de hacerlo hace menos de media hora y en estos momentos están sucediendo los combates en la capital. Vamos a conectar en directo con Kiev, precisamente. Allí está nuestro compañero Víctor García Guerrero. Víctor, nos confirmabas que habían entrado las tropas rusas en Kiev. ¿Cuál es la situación en estos momentos? La situación es de enfrentamientos entre las tropas rusas y las tropas ucranianas en el distrito de Obolon, que está en la ciudad de Kiev. Estamos hablando ya de la capital, no de un distrito del extrarradio, no de los alrededores de Kiev. Estamos hablando de la capital, del corazón de la capital de Ucrania. Allí se están produciendo enfrentamientos entre tropas rusas y ucranianas. El distrito de Obolon está a unos 10 kilómetros de la sede de la presidencia de Ucrania. En un día sin mucho tráfico se tardarían 15 minutos en llegar desde ese punto hasta el lugar donde reside y trabaja el presidente del país. Las unidades rusas van mecanizadas en vehículos blindados, pero desconocemos la cantidad y la composición exacta de las mismas. El hecho es que han llegado ahí después de una noche dura de bombardeos, pero sobre todo una mañana durísima de ataques aéreos que se han centrado en posiciones al norte, al noreste y también en el sur de la ciudad de Kiev. Varias veces han sonado las alarmas antiaéreas, las explosiones se han sentido en toda la ciudad y una de ellas, una de las detonaciones, ha afectado a un edificio de viviendas y hay al menos 3 civiles muertos. También habría sido derribado un avión de combate ruso por parte de las defensas antiaéreas de Ucrania. El gobierno ha llamado a la movilización general, pide a los ciudadanos que defiendan su país como puedan, incluso con cócteles Molotov, pero por el momento no estamos viendo ningún tipo de resistencia civil. Y la presencia militar en las calles del centro de Kiev es testimonial. Apenas 3 vehículos militares hemos visto pasar por la plaza del Maidán, en donde nos encontramos ahora mismo a menos de 10 kilómetros de los combates entre fuerzas rusas y ucranianas en Kiev. ¿No le faltaba al títere comediante para terminarse de hundir? Es un motín, es una rebelión, así dentro de comillas, es un alzamiento entre los generales que están al mando, porque hay distintos enfoques y puntos de vista, hay cansancio, pero sobre todas las cosas hay una revisión de la estrategia y hay muchos choques, muchas fricciones, incluso según distintas fuentes, se ha llegado al punto de que el comandante de las fuerzas terrestres, mano derecha del títere comediante, Syrskyi, está siendo acusado por otro grupo de comandantes, de generales, y le han presentado en las últimas horas al títere comediante pruebas irrefutables de que puede ser un hombre ligado o con conexiones con la Federación. Fíjate hasta dónde está llegando esto. Hasta dónde está llegando esto. Es decir, en esa revisión de la estrategia, ustedes saben, se lo dijimos en videos anteriores, que muchos soldados y los cuadros medios de las Fuerzas Armadas del títere comediante estaban pidiendo el cambio rápido y drástico de la estrategia de otanista, que es la estrategia de ir al frente, de avanzar. Estaban pidiendo ese cambio porque lo estaban demoliendo, lo estaban moliendo prácticamente. Y el cambio de estrategia consistía en atacar a distancia y no estar prácticamente en un combate cuerpo a cuerpo de ataque más directo. Y en varios puntos de vista, como por ejemplo en el uso de las termobáricas, como por ejemplo en el uso de las de racimo, todos esos puntos de vista hay dimes y diretes, pros y contras, diferentes enfoques. Y en todas estas peleas, por estrategias, por enfoque, por poder, bueno, se le ha dado ¿cómo se llama? Esa pelea interna que tiene muy preocupado al títere comediante y que ahora le están presentando pruebas de traición del comandante de las Fuerzas Armadas del títere comediante, Syrskyi. Repito, uno de los hombres más importantes y que ha tomado peso luego que Zaluzhny estuvo un tiempo, cuando fue atacado por la Federación, estuvo un tiempo más allá que de acá, está retomando funciones poco a poco, aunque el títere no lo quiere ni en pintura, y le ha dado bastante fuerza a Syrskyi. Y ahora este otro grupo de comandantes dice que Syrskyi es un espía.
Vamos a ver cómo... Las tensiones entre Rusia y Ucrania continúan y el mal desempeño del país de Zelensky genera diversas interrogantes a las que hasta el momento no se hallan respuestas. Aunque en Occidente tratan de explicar el porqué de tantas derrotas, el mundo no se logra convencer de ello. Y es que últimamente las excusas que pone de por medio son cada vez más absurdas, pues se resisten a aceptar que el verdadero problema recae en la mala gestión de los miembros del bloque occidental. Sin embargo, esto parece que está por cambiar. Razón surgen muchas dudas sobre cuál es el verdadero problema de Zelensky y sus aliados, quienes alardean de todos los recursos con los que cuentan, pero no han demostrado nada con ellos desde el inicio de la contraofensiva. Ante esto, muchos de estos aliados salieron a dar explicaciones al respecto, pero estas son tan absurdas que lo único que lograron es dejar peor de lo que estaba la percepción sobre Zelensky y su papel en el conflicto. Además de ello, en la potencia del norte se encargaron de hacer una campaña mediática halagando a las tropas ucranianas para venderle al mundo algo que evidentemente no tiene nada de cierto. Sin embargo, esto ha dado un giro sorprendente. Tras tantos elogios al desempeño de Ucrania y las Fuerzas Armadas de dicho país durante bastante tiempo, la prensa más influyente de Washington ha cambiado su percepción sobre este tema, viéndose en la obligación de admitir que la contraofensiva de Kiev ha fracasado. Esto resulta más que sorprendente, sobre todo porque algunos medios estadounidenses llegaron a informar que las estrategias militares de la potencia del norte habían resultado casi inútiles en el campo de batalla de Ucrania. Después de 2 meses, la prensa estadounidense finalmente se está dando cuenta de que la contraofensiva ucraniana va extremadamente mal, mencionó el periodista independiente Daniel Lazare. Ucrania ha logrado avances mínimos debido a las defensas rusas, que son muy densas y están cambiando por completo la ecuación del campo de batalla, señaló. Esta es una noticia devastadora para la administración Biden, que después de la desastrosa retirada de Afganistán en agosto de 2021, ahora está enfrentando una situación igualmente peligrosa en Ucrania, continuó agregando. Al respecto, desde el comienzo del enfrentamiento con Rusia hasta el 4 de agosto, Ucrania presentó una pérdida de más de 43.000 soldados y cerca de 5.000 unidades de armas de diferentes tipos, incluidos 26 aviones, 9 helicópteros y más de 1.800 tanques. Además de ello, también estaban otros vehículos de combate blindados, entre los que destacan 25 tanques Leopard de fabricación alemana, 7 tanques con ruedas AMX de fabricación francesa y 21 vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, según informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Caliente, amigo de Sin Mentiras, información de última hora, lo acaba de declarar Sergei Shoigu, ministro de Defensa de la Federación. Los resultados preliminares muestran que los recursos militares del títere comediante están casi agotados, ha dicho Shoigu. La operación militar de la Federación puso fin al dominio de Occidente en la esfera militar. Su capacidad de imponer sus intereses en el mundo ha sido debilitada, ha dicho Shoigu. También, fíjense cómo está aconteciendo las cosas. Hace pocas horas, el secretario de Stoltenberg, que es el secretario general de la Alianza, se lo dijo claramente al títere comediante: ríndete para que tengas opción a ingresar a la Alianza. No se lo dijo en esas palabras, pero más o menos eso fue el tono, es decir, que entregue los territorios ya ocupados, ceda esos territorios para que tenga opción y para que ellos lo dejen entrar en la alianza. Pero a la vez, la Federación ha intensificado los ataques masivos a distintas infraestructuras, sobre todo aeródromos, sobre todo talleres, centros de producciones. Y en las últimas horas se ha sabido que casi todos los ataques del títere comediante a infraestructura civil por parte de la Federación, bien sea en el Mar Negro, bien sea en la frontera, bien sea en Crimea o bien sea en las profundidades de Moscú, han fracasado en su mayoría. President Biden, if you haven't been paying attention, just approved another $24 billion for Ukraine because they need it. But where is all that money going, you may ask? Don't ask that question, because the government sure as hell isn't. It's going, though, into the pockets of corrupt... Don't. Yeah, don't ask that question. But it is going into the pockets of Ukrainian government officials, corrupt Ukrainian government officials, by the way. Nope, that wasn't right.
corrupt Ukrainian government officials. Cranium. Yeah, anyway, they're corrupt. And it's going in their pockets. So I'll just take out that word in between and make it easier on myself. Put a pin in that for a second. Back in March, though, we showed you how Ukraine was dragging men off the streets and throwing them into the front lines. And of course, at the time, this was touted by Ukrainians saying, hey, no, this is Kremlin propaganda. Like this is Kremlin propaganda. What you're seeing here, this isn't really happening. Don't listen to what Moscow is telling you. Don't listen to independent journalists who are covering the story and actually reporting what's happening to these men who are being rounded up at cafes. And if they are of military fighting age, or even if they're not, it doesn't matter. They're going to be thrown into the meat grinder. Even mentally handicapped individuals, people with disabilities. One man we featured here on the show who literally has a degenerative spinal condition, can barely even walk. Here's a mom. Remember this scene where this mom is like, no, please get out of my car. I'm not letting you take my son. Her son is in the car sitting in the back seat. And the mom is like, no, please, you're not getting him out of the car. And the police officers show up and say, sir, what are you doing here? This is our jurisdiction. We're the police. You members of the military have no right to be taking these men. Excuse me, sir, get out of here. So this is well reported. We covered this pretty deeply here on the show. Many of these men had physical disabilities. And basically, we also discussed how Ukrainians were bribing recruitment officials to avoid being dragged away. Again, it wasn't just our reporting. I mean, this was Wall Street Journal reporting. Here's the Wall Street Journal. Officials last week denied that Ukraine denied this, that untrained mobilized troops were being sent to battle unprepared, though they said the length of military training has been squeezed into a shorter period of time due to the war. That's Kremlin propaganda. Continues to spread fakes and myths. Deputy Defense Minister Hanna Maliar said in a Telegram post. Several soldiers interviewed by the Wall Street Journal near Bakhmut last week said they had been sent to battle within days of being called up. Others said they've received several weeks of training. And then, of course, the Wall Street Journal went on to explain more of the corruption and the payments and the bribes. But that's Kremlin propaganda. Okay, remember that. That's Kremlin propaganda, according to Ukraine. Well, it turns out, I guess the Kremlin propagandists were correct, because it wasn't Kremlin propaganda at all. Ukraine just confirmed it themselves. According to Barron's, Zelensky fires the head of military enlistment in all Ukrainian regions. Ukrainian President Vladimir Zelensky on Friday dismissed officials responsible for military conscription in every region of the country, citing corruption allegations that he said could amount to treason. We are dismissing all. They're not just one. All of them are corrupt. We're dismissing all of the military commissars. The system should be run by people who know exactly what war is. Los invadió el pánico. Británicos advierten que llegó la hora de abandonar el barco. Y es que los ingleses lanzaron un duro mensaje donde aconsejan que llegó el momento de abandonar Ucrania en medio de una jugada de Rusia. De hecho, los usuarios del periódico británico Daily Mail hicieron un llamado de urgencia a Occidente a salir de Ucrania. Comenzara con el presidente Zelensky. Y en ese momento ellos ya estaban peleando, claro, 3 meses antes de febrero de 2022. La guerra ya, los enfrentamientos ya iniciados mucho tiempo antes. Pero, y acá lo importante, pero al final del día es un equipo de preparatoria jugando contra un equipo universitario. En estas analogías, ¿no?, de los estadounidenses.